Hola, ¿qué tal? Soy Luis Edgar y en este video repasaremos lo que fue la filosofía antigua con los presocráticos. Como vimos en el video sobre origen de la filosofía, que puedes encontrar en los enlaces que dejo en este video, la filosofía occidental se inicia en Grecia, cuando los primeros filósofos empezaron a dejar a un lado las explicaciones mitológicas del mundo y comenzaron a utilizar la razón y el pensamiento para hallar respuestas, dando lugar a lo que se ha llamado el paso del mitos al logos. La filosofía antigua se suele dividir en dos épocas. Primero están los filósofos presocráticos, es decir, los que aparecieron antes de que Sócrates diera un nuevo rumbo a la filosofía. Luego están los filósofos posteriores a Sócrates. Y es que Sócrates fue un crack en esto de la filosofía, marcando un antes y un después para todos. Para comprender mejor la filosofía antigua, debemos recordar que en ese entonces, en el siglo VI antes de nuestra era, no se poseía ningún conocimiento certero, racionalizado y formal como tenemos hoy en día. Los pobres estaban en cero. Es decir, no existían las explicaciones científicas actuales a las que estamos tan habituados, por lo que el reto era, a fuerza de puro pensamiento y lógica, tratar de imaginar cómo era el funcionamiento de la realidad sin tener que recurrir a los relatos fantásticos. Entonces, los filósofos presocráticos se centraron en reflexiones cosmológicas, es decir, en pensar qué era lo que daba existencia a las cosas o el principio fundamental y originario de todo lo que nos rodeaba. A esto le llamaron arjé. Y es que ellos pensaban que tanto los fenómenos de la naturaleza como las cosas relativas al conocimiento y al ser debían estar constituidas de un elemento primordial, arjé en griego, de cuya fuente o interacción derive todo. Así, en un principio, en el siglo VI a.C., surgen los que creían que el arjé era un único elemento, empezando por los de la escuela jónica o milesa, llamados así por ser en su mayoría de la ciudad de Mileto en la región de Jonia. Entre estos se encontraba Tales, que creía que el elemento primordial era el agua. El discípulo de Tales, Anaximandro, en cambio pensaba que se trataba de una sustancia indefinida, el apeiron. Y por otro lado, Anaxímenes, discípulo a su vez del anterior, que sostenía que el arjé era el aire. Para el año 532 a.C. aparece Pitágoras, recordado por nosotros por su famoso teorema del triángulo rectángulo. Los que siguieron sus ideas fueron conocidos como los pitagóricos, y ellos creían que el elemento constitutivo de todo era el número. Se dieron cuenta que en el mundo existe la proporción, la armonía y el orden. Muchos matemáticos actuales concuerdan con que todo el universo puede ser representado mediante los números. Los pitagóricos son también los que conciben el dualismo. Esto quiere decir que el ser humano está constituido de cuerpo y alma, una postura que adoptaron religiones como la cristiana y se mantienen hasta el día de hoy. Por otro lado, tenemos a Parménides, que dio un giro al trasladar el elemento constitutivo de todo lo que existe al ser eterno e inmutable. Este ser se descubre mediante la inteligencia y es el que hace que todas las cosas existan y sean reales. Esta postura es conocida como monismo, por reducir todo al ser, que en griego se dice ontos, poniendo a la inteligencia y la razón por encima de las experiencias de nuestros sentidos, preparando el terreno para futuras posturas idealistas como las de Platón. Contrario a la idea del ser inmutable, tenemos a Heráclito de Éfeso, conocido también como el Oscuro, por lo incomprensible pero a su vez original que resultaba su doctrina para esa época. Heráclito sostenía que el motor de todo era el cambio, el devenir que resultaba de la lucha de los contrarios, frío con caliente, húmedo con seco, día con noche. Nada puede existir sin una contradicción. Todo cambia, solía decir, todo fluye y también nadie puede bañarse dos veces en el mismo río, en referencia a que éste cambia, ya que sus aguas nunca son las mismas. Su doctrina será la inspiración para posturas modernas como la dialéctica, basada en la tesis y antítesis, o argumento y contraargumento. Hasta este momento, todos los filósofos vistos pueden ser considerados monistas, ya que veían el arjé en un solo elemento, pero surgen dos pensadores que se diferenciarán por su postura pluralista, es decir, que el arjé no era un único elemento, sino que era la interacción de varios elementos esenciales. Por un lado estaba Empédocles, sí, así se llamaba. Él fue quien propuso que todo procede de 4 elementos eternos e indestructibles. Estos son agua, fuego, aire y tierra.
Por otro lado tenemos a Anaxágoras, que en cambio decía que no había un principio único, sino que infinitos elementos semilla, con un principio de inteligencia que los ordenaba. Por ejemplo, en la punta de las uñas de los dedos tenemos las semillas que causan que éstas crezcan y una inteligencia en ellas que las ordena correctamente. ¡Ey! Eso suena al ADN haciendo su trabajo, ¿no creen? Un caso especial es el de Demócrito de Abdera. Su corriente filosófica, la atomista, era materialista y pluralista y postulaba que la realidad estaba formada por átomos, la materia más pequeña e indivisible a la que se puede llegar. Los átomos son para él tan pequeños que son invisibles, infinitos en número, eternos, de muchos tamaños y figura. Los átomos se encuentran separados por el vacío, por lo tanto, todo está constituido de átomos y vacío. Toda la realidad está formada por combinaciones casuales de átomos. Incluso el alma y los dioses deben estar formados por ellos. Lo especial de la propuesta de Demócrito es que la ciencia moderna toma estos conceptos para explicar la materia en la física y la química. Esta última basa en estos la tabla periódica, y en el año de 1919, en la Universidad de Manchester, Inglaterra, el físico Ernest Rutherford, basado en los trabajos de Albert Einstein, logró dividir por primera vez un átomo, demostrando que no era indivisible y que tenía partículas aún más pequeñas como los protones. Más tarde descubrió que si dividían un átomo de un elemento pesado como el uranio, se produce una reacción en cadena conocida como explosión nuclear. ¡Uf! ¡Qué peligro! No anden dividiendo átomos. Volviendo la vista a los filósofos, aparecen ahora los sofistas, como Protágoras de Abdera y Gorgias de Leontini, que a su vez están dentro de la filosofía ática, la cual se conoce porque deja de centrarse en el asunto cosmológico y pasa a centrarse en el ser, en lo subjetivo, es decir, la filosofía se torna antropocéntrica. Los sofistas eran educadores y recibían una remuneración por enseñar. Las familias más adineradas mandaban a sus hijos con ellos para que los formen para la vida política y destaquen de entre los demás. Es decir, fueron los primeros profesores. Jeje, hola colegas. Es de la filosofía ática que surgirán los tres grandes filósofos. Estos son Sócrates, Platón y Aristóteles, cada uno discípulo del anterior, y quienes han hecho de los mayores aportes a la filosofía y al conocimiento universal. Pero esta historia la dejaré para el siguiente vídeo. Hasta aquí es todo con respecto a los filósofos presocráticos de la filosofía antigua. Espero que les haya gustado este contenido y sobre todo que haya servido para aprender un poco más. Gracias por ver el video, nos vemos en una próxima ocasión.